Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tengo un tema que estoy segurísima que les va a encantar, especialmente si son fans de las comedias románticas, de Kerem Bürsin, de Hande Erçel. Bueno, si les gusta algo de eso, están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de la comedia romántica turca que literalmente te va a robar el corazón. Love is in the air o como la conocemos en español, sen kalkam eres mi hogar . Sí, ya sé, probablemente muchos de ustedes ya la vieron, la aman, la han maratoneado 1000 veces, pero para aquellos que aún no la conocen, o que simplemente quieren revivir la magia, este vídeo es para ustedes. Y para los que ya son fans, siéntanse como en casa. Vamos a profundizar un poquito más en los detalles, a analizar los aspectos que la hacen tan especial, y a compartir algunas de mis opiniones personales sobre esta joya turca. Antes de que empecemos, y como ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, siempre sobre temas que nos apasionan. Denle a la campanita para que YouTube les avise cuando haya contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Love is in the air es más que una simple serie de televisión, es una experiencia. Es un viaje lleno de risas, lágrimas, momentos de tensión y por supuesto, muchísimo romance. La historia gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven estudiante de arquitectura con grandes sueños que ve truncados por un acuerdo de beca que no se cumple. Y por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, interpretado por el mismísimo Kerem Bürsin, un exitoso y apuesto empresario con una vida aparentemente perfecta. La trama comienza con un encuentro fortuito, una mentira que se convierte en un contrato y, bueno, ya saben, el resto es historia. Serkan necesita aparentar estar comprometido para recuperar una importante inversión, y Eda, desesperada por obtener una beca que le permita continuar sus estudios, se ve obligada a aceptar la propuesta de Serkan. Un falso compromiso, una relación fingida, que obviamente termina con un flechazo que atraviesa la pantalla y nos deja a todos suspirando. Pero, ¿qué es lo que hace que Love is in the air sea tan especial? Pues son muchas cosas, pero a mi parecer, hay varios pilares fundamentales que la elevan a la categoría de imprescindible en el género de las comedias románticas. Primero, y creo que es el punto más fuerte, es la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dios mío, qué química. Es palpable, es real, es absolutamente creíble. Desde el primer encuentro la tensión entre ellos es evidente y a medida que la historia avanza, la chispa se transforma en un fuego que nos consume a todos. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se complementan, es simplemente mágico. Creo que es la clave del éxito de la serie, porque si los protagonistas no conectan, la historia no funciona. Y aquí la conexión es brutal. Permítanme profundizar un poco más en este punto crucial. La química en pantalla entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no es algo que se pueda forzar o fabricar. Es algo que surge de forma natural, una conexión que va más allá de las palabras y que se transmite a través de miradas, gestos y silencios. Es evidente que existe una complicidad genuina entre ellos, y eso es lo que hace que sus escenas sean tan cautivadoras. La manera en que Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, con esa mezcla de arrogancia, vulnerabilidad y encanto, es simplemente perfecta. Y Hande Erçel, con su interpretación de Eda YLDZ, nos enamora con su alegría, su determinación y su capacidad para ver la bondad en los demás. Juntos forman una pareja que es irresistible. Sus interacciones son una danza, un juego de seducción y descubrimiento que nos mantiene pegados a la pantalla. La forma en que se desafían mutuamente, cómo se apoyan y cómo se enamoran es algo que simplemente no se puede ignorar. La química entre ellos no solo se limita a las escenas románticas. Incluso en los momentos de conflicto, se puede sentir la intensidad de su conexión. La forma en que se miran después de una discusión, la forma en que se buscan, aunque estén enfadados, es prueba de una atracción profunda y compleja. Esta química es la que impulsa la historia, la que nos hace creer en el amor y la que nos hace desear un final feliz para estos dos personajes. En segundo lugar, la historia, aunque sencilla en esencia, está llena de giros inesperados, de situaciones cómicas y de momentos dramáticos que nos mantienen enganchados. No es la típica comedia romántica predecible, hay sorpresas, hay conflictos, hay obstáculos que los personajes deben superar juntos. Además, la serie aborda temas importantes como la familia, la amistad,
la ambición y la búsqueda de la felicidad. No es solo un romance superficial, hay profundidad, hay mensaje. La trama de Love is in the Air es como una cebolla, con capas y capas que se van descubriendo a medida que avanzamos en la serie. Al principio nos presentan una premisa básica, un contrato falso, una relación fingida. Pero a medida que la historia se desarrolla, se revelan secretos, se descubren verdades y los personajes se enfrentan a desafíos que ponen a prueba su amor y su lealtad. La serie no tiene miedo de explorar las complejidades de las relaciones humanas. Vemos cómo los personajes lidian con sus miedos, sus inseguridades y sus conflictos internos. Vemos cómo aprenden a perdonar, a confiar y a amarse a pesar de sus diferencias. Los giros inesperados que se producen en la trama mantienen al espectador al borde del asiento, ansioso por saber qué sucederá a continuación. La comedia está presente a lo largo de toda la serie, pero también hay momentos de gran dramatismo. Los personajes sufren pérdidas, enfrentan desafíos profesionales y personales, y experimentan el dolor de la separación. Estos momentos de tensión y drama hacen que la historia sea aún más atractiva y nos permite conectar con los personajes a un nivel más profundo. La serie también aborda temas importantes como la ambición profesional, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios sueños, sobre nuestras relaciones y sobre lo que realmente importa en la vida. En resumen, la trama de Love is in the Air es mucho más que una simple historia de amor, es una reflexión sobre la vida, el amor y la búsqueda de la felicidad. Tercero, los personajes secundarios son geniales. Cada uno de ellos aporta algo a la historia, ya sea con su humor, con sus consejos o con sus conflictos personales. Los amigos de Eda, la familia de Serkan, los compañeros de trabajo, todos tienen un papel fundamental y contribuyen a crear un universo rico y diverso. Especialmente me encanta la amistad que hay entre Eda y sus amigas, y la forma en que se apoyan incondicionalmente. Los personajes secundarios son el alma de Love is in the Air Son ellos los que dan color y vitalidad a la historia, y son ellos los que nos hacen reír, llorar y emocionarnos. Cada uno de estos personajes tiene su propia personalidad, sus propias motivaciones y sus propias historias, lo que enriquece la trama y la hace más interesante. Los amigos de Eda, Melek, Ceren y Fifi, son un ejemplo perfecto de amistad incondicional. Siempre están ahí para Eda, la apoyan en sus decisiones y la ayudan a superar los obstáculos que se le presentan en la vida. Son divertidas, leales y siempre están dispuestas a dar un buen consejo. Su amistad es uno de los pilares fundamentales de la serie, y nos muestra la importancia de tener amigos en quienes confiar. La familia de Serkan, por otro lado, aporta una dinámica diferente a la historia. Vemos cómo Serkan lidia con sus problemas familiares y cómo aprende a valorar a sus seres queridos. Los padres de Serkan, su abuela y su hermano también tienen sus propias historias, que se entrelazan con la trama principal y que añaden profundidad a la serie. Los compañeros de trabajo de Serkan también son personajes interesantes. Son ellos los que nos hacen reír con sus ocurrencias y sus comentarios. Son ellos los que nos muestran el lado más humano de Serkan y los que nos ayudan a comprender su personalidad. En resumen, los personajes secundarios de Love is in the Air son esenciales para el éxito de la serie. Son ellos los que nos hacen reír, llorar y emocionarnos, y son ellos los que nos ayudan a conectar con la historia a un nivel más profundo. Cuarto, la fotografía y la ambientación son impecables. Estambul es una ciudad preciosa, y la serie aprovecha al máximo sus paisajes, sus colores y su atmósfera. Las escenas están muy bien filmadas, los escenarios son espectaculares, y la música acompaña perfectamente cada momento, resaltando las emociones de los personajes. La fotografía y la ambientación de Love is in the Air son una auténtica joya. Estambul, con su encanto y su belleza, es el escenario perfecto para esta historia de amor. La serie aprovecha al máximo los paisajes, los colores y la atmósfera de la ciudad, creando un ambiente visualmente atractivo y emocionante. Las escenas están muy bien filmadas, con una atención especial a los detalles. Los planos son cuidados, las tomas son variadas y la iluminación es perfecta. La serie utiliza una paleta de colores vibrantes que resaltan la belleza de Estambul y que crean un ambiente alegre y romántico. Los escenarios son espectaculares, desde los lujosos despachos de Serkan hasta los acogedores apartamentos de Eda. La serie nos transporta a diferentes lugares de Estambul, mostrándonos la diversidad y la riqueza de la ciudad.
La música acompaña perfectamente cada momento, resaltando las emociones de los personajes. La banda sonora es variada, con canciones románticas, alegres y dramáticas que se ajustan a la perfección a las escenas. La música es un elemento fundamental en la serie y contribuye a crear una experiencia visual y emocional inolvidable. Y hablando de música, la banda sonora es otro punto fuerte. Las canciones son pegadizas, románticas y encajan a la perfección con las escenas. Imposible no tararear alguna de ellas. La banda sonora de Love is in the Air es un elemento clave del éxito de la serie. La música es capaz de transportarnos a otro mundo, de hacernos sentir las emociones de los personajes y de crear una atmósfera mágica. Las canciones son pegadizas, románticas y encajan a la perfección con las escenas. Las canciones son seleccionadas cuidadosamente para complementar las imágenes y las emociones que se transmiten. Las canciones de amor, las canciones alegres y las canciones tristes se utilizan para resaltar los momentos clave de la historia. La música es un elemento fundamental en la serie y contribuye a crear una experiencia visual y emocional inolvidable. La banda sonora es tan buena que muchas de las canciones se han convertido en éxitos en todo el mundo, y aún hoy son escuchadas y tarareadas por los fans de la serie. La serie también se destaca por su sentido del humor. Tiene momentos muy divertidos, situaciones cómicas que te sacan una carcajada, y diálogos ingeniosos que te hacen reír a carcajadas. No es solo un drama romántico, es una comedia que te hace sentir bien, que te alegra el día. El humor es un elemento fundamental de Love is in the Air La serie combina a la perfección el romance y la comedia, creando una experiencia televisiva que es divertida y emocionante. Los momentos cómicos son frecuentes y están bien integrados en la trama, lo que hace que la serie sea aún más atractiva. Los diálogos ingeniosos y los personajes excéntricos contribuyen a crear situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas. Los momentos de humor son perfectos para romper la tensión, para aligerar el ambiente y para que el espectador se sienta bien. La serie no se toma a sí misma demasiado en serio, lo que la hace aún más atractiva. La comedia es una parte integral de la serie y es uno de los elementos que la hacen tan especial. Y finalmente la producción en general es de alta calidad. Se nota que se han cuidado todos los detalles, desde el vestuario hasta la dirección de arte. Todo está hecho con mimo y con profesionalidad, lo que se traduce en una experiencia visualmente atractiva y emocionalmente envolvente. La producción de Love is in the Air es de alta calidad. Se nota que se han cuidado todos los detalles, desde el vestuario hasta la dirección de arte. La serie es visualmente atractiva y emocionalmente envolvente y está realizada con mimo y profesionalidad. El vestuario es impecable con diseños modernos y elegantes que se ajustan a la perfección a los personajes. La dirección de arte es exquisita, con escenarios espectaculares y una ambientación cuidada. La serie se beneficia de un equipo de profesionales que trabajan para crear una experiencia visualmente atractiva y emocionalmente envolvente. Se nota el esfuerzo y la dedicación que se han puesto en la producción de la serie, y esto se traduce en un producto de alta calidad que es un placer para el espectador. En resumen, Love is in the Air es una serie que tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico de las comedias románticas. Es divertida, emocionante, romántica, y tiene un elenco de actores que brillan con luz propia. Es una serie que te hace sentir bien, que te hace creer en el amor y que te deja con una sonrisa en la cara. La serie es un éxito rotundo por muchas razones, pero sobre todo por la combinación de sus elementos. La química entre los protagonistas, la trama intrigante, los personajes secundarios entrañables, la fotografía espectacular, la banda sonora pegadiza, el humor inteligente y la producción de alta calidad son algunos de los factores que contribuyen a su éxito. La serie es una experiencia que te hace reír, llorar y emocionarte. Te hace creer en el amor, en la amistad y en la importancia de perseguir tus sueños. Es una serie que te hace sentir bien, que te alegra el día y que te deja con una sonrisa en la cara. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y que no te suelta hasta el final. Pero claro, como toda serie, tiene sus pros y sus contras. Algunas personas critican la duración, la lentitud de la trama en algunos momentos o algunos giros argumentales que pueden resultar un poco repetitivos. Pero en mi opinión, estos pequeños detalles no le restan mérito a la serie. Al final, lo importante es que nos emociona, que nos hace sentir, que nos entretiene.
Y Love is in the air lo consigue con creces. Es cierto que algunas personas han criticado la duración de la serie, la lentitud de la trama en algunos momentos o algunos giros argumentales que pueden resultar un poco repetitivos. Pero en mi opinión, estos pequeños detalles no le restan mérito a la serie. Al final, lo importante es que nos emociona, que nos hace sentir, que nos entretiene. Y Love is in the air lo consigue con creces. La serie tiene algunos momentos de relleno que podrían haberse evitado, y algunos giros argumentales que se repiten. Pero estos pequeños detalles no son suficientes para opacar el éxito de la serie. Lo importante es que la serie nos emociona, nos hace sentir, nos entretiene y nos hace creer en el amor. La serie nos ofrece una experiencia inolvidable, y es una de las comedias románticas más populares de los últimos tiempos. Así que si aún no la han visto, ya están tardando. Y si ya la vieron, seguro que están de acuerdo conmigo. En definitiva, Love is in the air es una serie que merece la pena ver. Es una comedia romántica que te hará reír, llorar y emocionarte. Es una serie que te hará creer en el amor y que te dejará con una sonrisa en la cara. Si aún no la has visto, te animo a que le des una oportunidad. No te arrepentirás. Bueno, y con esto llegamos al final del vídeo. Hemos hablado de Love is in the air de por qué es tan especial, de sus puntos fuertes y de algunas de mis opiniones personales. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado ganas de verla o de volver a verla. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta que estén aquí, que compartan conmigo esta pasión por las series y por las comedias románticas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Ya vieron Love is in the air ¿Les gustó? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su escena favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. No se corten. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste y a crecer esta comunidad de amantes de las series. Recuerden darle a la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.